Vivimos en una era donde la madurez parece opcional, donde la responsabilidad se percibe como una carga innecesaria y donde el esfuerzo ha sido reemplazado por la gratificación instantánea. En este contexto, ha surgido una figura cada vez más común en la sociedad, el hombre niño, aquel que, a pesar de haber alcanzado la adultez física, sigue atrapado en una mentalidad inmadura, dependiente y frágil. Este fenómeno no es nuevo. El psiquiatra suizo Carl Jung lo identificó hace décadas y lo denominó puera eternus, el niño eterno, advirtiendo que, si esta tendencia se generalizaba, traería consecuencias devastadoras no solo para los individuos, sino para toda la civilización. Hoy, sus palabras resuenan más que nunca. El rechazo a la madurez ha sido alimentado por múltiples factores: una cultura obsesionada con la comodidad, la sobreprotección de los padres, la demonización de la masculinidad y una sociedad que fomenta la dependencia en lugar de la autosuficiencia. Como resultado, muchos hombres han renunciado al desafío de crecer, prefiriendo la seguridad de una infancia prolongada antes que la incertidumbre y el esfuerzo de la vida adulta. Pero este camino tiene un precio. Porque si los hombres fuertes pueden ser peligrosos, los hombres débiles lo son aún más. Un hombre inmaduro es incapaz de resistir el mal, de oponerse a la tiranía o de asumir la responsabilidad de su propio destino. Y cuando una sociedad está dominada por hombres así, su colapso es solo cuestión de tiempo. Este análisis profundiza en el origen y las consecuencias del hombre niño, explorando cómo su proliferación ha debilitado las bases de la civilización occidental y qué podemos hacer para recuperar el sentido de la verdadera madurez. Si crees que los hombres fuertes son peligrosos, espera a ver de lo que son capaces los hombres débiles. Porque un hombre fuerte tiene control sobre su poder. Un hombre débil, en cambio, es resentido, temeroso, manipulable y, en el momento adecuado, puede ser la herramienta perfecta para la tiranía y la opresión. Peter Pan y el miedo a crecer. Peter Pan no quería crecer. Y, en el fondo, ¿quién podría culparlo? La infancia es un refugio de seguridad, un paraíso donde el sufrimiento, la responsabilidad y el peso del mundo todavía no han caído sobre nuestros hombros. Dejar atrás la niñez significa enfrentarse a un mundo hostil, asumir cargas pesadas y tomar decisiones difíciles. El Capitán Garfio y sus secuaces representan lo que Peter Pan teme: la adultez amarga, la corrupción del espíritu, la rutina sin sentido. Peter ve en ellos el destino que le espera si se convierte en hombre y, por eso, elige permanecer en Nunca Jamás, un lugar donde la madurez nunca llega, donde la vida es un juego eterno sin consecuencias reales. Pero en la vida real, quedarse en Nunca Jamás tiene un precio. Un niño que se niega a crecer puede parecer inocente y juguetón en la niñez, pero en la adultez, se convierte en un ser incompleto, incapaz de valerse por sí mismo, indefenso ante las dificultades del mundo. Carl Jung y el hombre niño, el puera eternus. Carl Jung fue uno de los primeros en identificar este fenómeno y lo llamó puera eternus, el niño eterno. Jung observó que muchos hombres, aunque habían alcanzado la madurez física, seguían emocionalmente atascados en la adolescencia. No eran hombres en el sentido pleno de la palabra, sino jóvenes que nunca habían pasado por el proceso de individuación, es decir, de madurar psicológica y espiritualmente. La individuación, según Jung, es el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo completo, aceptando sus propias sombras, enfrentando sus miedos y asumiendo la responsabilidad de su propia vida. Sin este proceso, el individuo queda fragmentado, dependiente de los demás y a merced de las fuerzas externas. Jung advirtió que este problema no solo afectaría a individuos aislados, sino que, con el tiempo, se convertiría en una crisis social de proporciones catastróficas. Y tenía razón. Hoy vivimos en una época en la que el puera eterno se ha convertido en la norma. La epidemia de la inmadurez en la sociedad moderna. ¿Por qué hay tantos hombres que se niegan a crecer? Para responder a esto, primero hay que entender que la madurez no ocurre de forma automática. No basta con cumplir años. La madurez es un proceso que requiere sacrificio, esfuerzo y confrontación con el sufrimiento. En las sociedades tradicionales,
Este proceso estaba estructurado a través de rituales de iniciación. Desde los espartanos hasta las tribus africanas, los jóvenes eran sometidos a pruebas de resistencia física y mental para demostrar que estaban listos para la adultez. Eran arrancados de la protección materna y obligados a enfrentar el mundo real, a cazar, a luchar, a soportar el dolor y a demostrar su valía. En la sociedad moderna, estos rituales han desaparecido. No hay transiciones claras entre la niñez y la adultez. No hay momentos donde el joven tenga que demostrar su capacidad para valerse por sí mismo. Y, como resultado, muchos nunca cruzan el umbral psicológico que los convertiría en adultos. En su lugar, la cultura de la comodidad ha tomado el control. Nos dicen que el sufrimiento es malo, que el esfuerzo es innecesario, que la vida debería ser fácil y placentera. Las redes sociales nos bombardean con mensajes de gratificación instantánea, haciéndonos creer que la felicidad consiste en entretenimiento constante, validación externa y la eliminación de todo lo que nos cause incomodidad. Los padres sobreprotectores y la extensión de la adolescencia. Pero no podemos culpar solo a la cultura. También hay un factor clave en la familia, la sobreprotección. Muchos padres modernos, en su deseo de evitar que sus hijos sufran, han creado un entorno en el que los jóvenes nunca tienen que lidiar con problemas reales. Les solucionan todo, los mantienen en una burbuja de seguridad y les evitan cualquier situación difícil. El resultado es desastroso. Crecen sin habilidades para enfrentarse al mundo, sin capacidad para soportar el fracaso, sin la resiliencia necesaria para superar los desafíos de la vida adulta. Y, cuando finalmente tienen que enfrentarse a la realidad, se sienten completamente perdidos. Lo que deberían haber aprendido en la adolescencia, tomar riesgos, soportar la frustración, resolver problemas, se convierte en un muro infranqueable cuando ya son adultos. La masculinidad demonizada y el rechazo a crecer. Otro factor que ha contribuido a la epidemia del hombre niño es la demonización de la masculinidad. En las últimas décadas, se ha instalado la idea de que todo lo masculino es tóxico. Se nos dice que la fuerza es opresión, que la ambición es peligrosa, que la competitividad es dañina. Se ha construido una narrativa donde ser un hombre fuerte y autosuficiente no es algo digno de admiración, sino algo que debe ser corregido. Y muchos hombres, en respuesta a este mensaje, han decidido que lo mejor es no crecer. Si madurar significa convertirse en aquello que la sociedad rechaza, entonces prefieren quedarse en un estado infantil, evitando el desarrollo de las cualidades que podrían hacerlos verdaderamente poderosos. Pero esta es una distorsión peligrosa. Porque la verdadera amenaza para la sociedad no son los hombres fuertes. Son los hombres débiles. El hombre débil es el verdadero peligro. Un hombre fuerte tiene dominio sobre sí mismo. Sabe que es capaz de hacer daño, pero elige no hacerlo. Es disciplinado, valiente y responsable. Un hombre débil, en cambio, no tiene autocontrol. Es impulsivo, temeroso y fácilmente manipulable. Hará lo que sea para evitar el conflicto, incluso si eso significa traicionar sus principios o someterse a la tiranía. La historia nos ha demostrado que las peores atrocidades no fueron cometidas por hombres valientes y honorables, sino por hombres débiles que, por miedo o conveniencia, obedecieron órdenes sin cuestionarlas. La tiranía se alimenta de la debilidad. Un hombre fuerte enfrenta el mal y dice, no permitiré que esto suceda. Un hombre débil se esconde y dice, no quiero problemas. Y es así como las sociedades caen. El desafío de la masculinidad verdadera. Entonces, ¿cuál es la solución? El hombre no debe aspirar a la comodidad. Debe aspirar al desafío. El verdadero propósito de la vida no es evitar el sufrimiento, sino enfrentarlo con valentía. No se trata de ser agresivo o destructivo. Se trata de ser fuerte, disciplinado y consciente del poder que uno posee. La verdadera masculinidad no es opresión, sino protección. No es dominación, sino liderazgo. No es debilidad disfrazada de virtud, sino fortaleza utilizada con sabiduría.
Los hombres no necesitan una vida fácil. Necesitan una razón para luchar. Un propósito que los haga levantarse cada día con determinación y coraje. Porque cuando los hombres crecen, el mundo prospera. Cuando los hombres se niegan a crecer, el mundo colapsa. Es hora de elegir.